¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a esta masterclass de soportes y resistencias. Para las personas que no han visto los videos que están en el canal, les recomiendo que lo miren, ya que les va a servir de mucha ayuda. Bueno, porque acá no vamos a hablar de la información tan masticada como se las di en esos dos videos, hablando explícitamente de soportes y resistencias. En este caso nos vamos a enfocar un poco más sobre arriba y cómo poder validar los soportes de las resistencias y los tipos de soportes y resistencias que hay, ¿vale? Entonces, primero, hay que partir entendiendo cómo se forman los soportes y las resistencias. Entonces imaginemos que tenemos esta situación de acá, en donde el precio está yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, ¿ok? Eso se conoce como una consolidación también. ¿Por qué se conoce consolidación? Porque el precio no está rompiendo las zonas, ¿ok? El precio no está rompiendo, en este caso, como el ejemplo que les muestro acá, no está rompiendo las resistencias. Y si sería al revés, el precio no está respetando los soportes, ¿ok? Por eso se conoce consolidación, porque no hay estructura del mercado, ¿vale? Entonces, hay que partir entendiendo que cuando el precio rechaza o se apoya en la zona, ya está formando un soporte o una resistencia, ¿vale? Entonces el precio se está apoyando aquí, se apoya aquí, se apoya aquí, se apoya aquí, y el precio está rechazando acá, acá, acá y acá. Entonces el precio parte de un soporte hacia una resistencia, no la puede superar y vuelve al soporte. Acá del soporte no puede, en este caso los vendedores no pueden superar el soporte y vuelve a partir hacia la resistencia. Entonces, en estos puntos específicos de acá, que vamos a buscar en estas partes, supongo, se los voy a subrayar con amarillo, en estas partes de acá, donde el precio está mostrando debilidad. En este caso, vamos a buscar en la parte de los soportes, vamos a buscar debilidad por parte de los vendedores. ¿Por qué? Porque son los vendedores los que están interesados en romper el soporte de los compradores. Esto nos puede servir para varias cosas. Por ejemplo, digamos que estamos en esta situación de acá, que vendría siendo lo mismo de acá arriba. Cuando el precio se acerque a esta parte, yo voy a buscar debilidad por parte de los vendedores para ver si quiere seguir con la consolidación, o en este caso la fuerza por parte de los vendedores para romper la zona, retestearla, sería una confirmación, y que el precio se vaya, ¿ok? No sé si este punto quedó entendido, pero en estos puntos de acá vamos a buscar dos cosas: debilidad y fuerza, las ambas por parte de los vendedores. Y en los puntos de acá arriba vamos a buscar debilidad y fuerza por parte de ¿qué? De los compradores, porque esto nos va a servir para tomar la decisión de qué tipo de entrada vamos a tomar. Sin embargo, yo no les recomiendo que operen en consolidaciones, ya que son muy engañosas. Siempre operen con la estructura del mercado, pero me gustaría explicarles ese tema para que lo tengan claro, ¿ok? Que siempre podemos buscar otros tipos de entradas dependiendo del tipo de plan de trading que cada uno de ustedes tengan. Entonces, entendiendo este primer punto, que los soportes se forman cuando se apoyan o rechazan en una zona, hay que entender también que los soportes y las resistencias también se forman cuando existe un quiebre. Entonces vamos a ver el gráfico de acá. Vamos a acercarnos un poco. Estamos en la temporalidad de H4. Entonces miren esta bonita caída que el precio tuvo acá cuando rompió la zona. Pero me interesa que vean es la información más reciente de acá. Por ejemplo, un soporte se crea con con dos o más velas, disculpen, rechazando en una misma zona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta parte de acá es un soporte. ¿Por qué? Porque el precio rechazó con una o dos más velas. Y lo que vemos que pasó acá es que el precio viene cayendo, ¿ok? Si nos vamos más al pasado, bueno, este quiebre creo que le pertenece a una semana, porque tiene muchas velas. Sí, este quiebre le pertenece a una semana, pero bueno, eso son explicaciones que les daré más adelante. Entendámoslo por esta parte, ¿ok? El precio rompió una zona de soporte fuerte, que vendría siendo semanal, que vendría siendo toda esta zona.
la rompió. ¿Y qué fue lo que hizo? A ver, ¿dónde está mi lápiz? La quebró, la retesteó, y como era una zona fuerte, miren toda la caída que tuvo. Y esto tiene pinta de que tal vez pueda seguir cayendo, ¿no? Pero pues nosotros no predecimos, reaccionamos a lo que hace el mercado. Entonces en este punto de acá, vamos a hacer un poco de zoom para que lo vean. El precio creó esta zona de aquí, ¿ok? Esta zona que ustedes pueden estar viendo en esta parte. Creó esta zona, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Al crear esa zona, vino, la quebró. Que para mí, o sea, un quiebre de una zona tiene que ser con el 80% de una vela contundente, ¿vale? Entonces, en este caso, este no fue un quiebre contundente. ¿Por qué? Esta parte de acá no fue un quiebre contundente. Porque la mitad de la vela está por dentro de la zona, ¿ok? Este de acá sí me parece que fue un quiebre contundente. Y de hecho acá creó otro soporte. No los quiero confundir, pero para que lo vean, esto es un poco más avanzado. Acá se creó otro soporte. ¿Por qué? Porque el precio estaba rechazando esta zona con 2 o más velas. No sé si lo vean. O sea, el precio no se puede mover de otra manera si no es entre soportes y resistencias, ¿vale? Pero lo que me interesa es que vean ahora el caso de acá. El precio rompió esta zona con una vela contundente. Acá no la vino a retestear, pero no estábamos hablando de esta zona de acá, ¿ok? Estamos hablando de la zona esta, ¿ok? El precio la quebró con esta vela contundente, que este quiebre le pertenece a un día si no estoy mal. Entonces no sé si nos podemos ir a un día. Sí señor, miren. El quiebre... También hay que saber ese tipo de cosas, muchachos. A qué temporalidad le pertenece el quiebre, ¿vale? Entonces, esto se los estaré explicando más adelante. No me interesa que se confundan ahora. Simplemente concéntrense en soportes y resistencias, ¿ok? Se los explico de nuevo. Acá hay un soporte. Miren. ¿Por qué es un soporte? Porque se formó con el rechazo de 2 o más velas, ¿ok? Acá rechazó una, acá rechazó otra. De hecho también se puede contar esta, si ustedes quieren. Y ya está. Acá ya se formó un soporte. Soporte. Disculpen que escriba así como niño de kinder. Se formó un soporte y se vino a quebrar con esta vela contundente, ¿vale? Entonces, como les explicaba, los soportes y las resistencias también se crean cuando existe un quiebre. En este caso, ¿qué pasó? Acá había un soporte. Ahora se los borro para que lo entiendan mejor. Se los marco con un color más vívido. Acá había un soporte que al momento de quebrarlo y retestearlo, que lo retesteó acá, miren si lo ven, se vuelve en ¿qué? En una resistencia. Entonces el precio volvió de soporte, el soporte que existía acá, lo quebró y al retestearlo lo volvió en resistencia, ¿vale? Y de hecho acá está pasando una situación similar. Todo esto es de backtesting, ¿ok? Miren, acá hay un soporte. Toda esta zona es una zona de soporte. ¿Qué pasó acá? Con esta velita de acá, el precio la quebró y miren toda la mecha que dejó. Y eso es una temporalidad de un día, ¿ok? Toda esta mecha a nosotros le pudimos haber sacado plata, ¿vale? Entonces simplemente es entender cómo funcionan los soportes y las resistencias. Porque como les digo, muchachos, o sea, lo básico nos da plata. En este caso sería la venta, ¿vale? Y pues la mayoría de volátiles y de índices son vendedores, ¿ok? Las compras sí se dan, pero son muy pocas veces. Entonces vamos a buscarles ahora un ejemplo de compra. A ver, quedémonos en la temporalidad de un día, que la información es más clara. Entonces un ejemplo de compra, miren, acá hay algo muy interesante. Y es que tenemos esta resistencia. Esta resistencia puede ser de una semana, incluso creo que puede ser de un mes también. A ver, tenemos esta resistencia de acá, ¿ok? Y el soporte de acá abajo también. Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar en compras. Ya les expliqué cómo funcionan los quiebres en ventas, ahora vamos hacia compras, ¿ok? Tenemos esta resistencia de acá, vamos a acercarnos. Entonces, ¿qué pasó con el precio? Hubo un quiebre en esta zona.
El precio vino, lo retesteó y se fue. Pero también me interesa que miren esta parte de acá. Como les decía, las zonas de soportes y resistencia se van creando constantemente. Acá les explicaba que cuando hay dos o más velas, se forma una zona de resistencia, ¿vale? Esto puede ser una zona de resistencia también, porque hay rechazo de una o dos más velas. Y miren dónde se está apoyando el precio ahora, no sé si lo pueden notar. Acá se formó una resistencia después de un quiebre de una zona fuerte, que el quiebre fue este, se formó una resistencia en esta parte de acá, que el precio quebró, y que les dije, cuando el precio quiebra y lo retestea, de resistencia pasó a soporte, ¿ok? Y esto digamos que no lo consideraría un quiebre, por eso el precio volvió a bajar. Me refiero a esta parte de acá arriba, pero es muy práctico para el ejemplo, ¿vale? Para que se entiendan que siempre tienen que tomar la información más cercana, más reciente, para poder hacer sus operaciones. Y más si estamos en un día, ¿no? Que nos puede dejar muchas ganancias en temporalidades menores, por lo que el mercado es fractal. Entonces, como les explicaba, vamos a recapitular todo. Las resistencias y los soportes se forman cuando el precio se apoya o rechaza en una zona, ¿vale? Primero está este. Y también se forman cuando existe un quiebre. Cuando el precio, por ejemplo, está acá, quiebra esta zona de resistencia, la retestea, vuelve a hacer su merequetengue, la quiebra y la vuelve a retestear, formando la estructura del mercado, ¿ok? Entonces, los soportes y las resistencias se forman cuando el precio está apoyado, se apoya y rechaza la misma zona, o cuando existe un quiebre. Espero que esa parte haya quedado claro. Ahora hay que pasar con que existen dos tipos de soportes y resistencias, ¿ok? Este soporte de acá, que ustedes ven acá, se llama soporte horizontal. ¿Por qué? Porque el precio no está superando ninguna zona, ¿ok? Se está manejando en una especie de consolidación. Entonces eso es un soporte horizontal. Miren toda la mecha que dejo acá. Acá mostró debilidad por parte de ¿quién? De los vendedores. Entonces los compradores aprovecharon eso y mire todo lo que subieron, ¿ok? Entonces, entendiendo el soporte horizontal, pasamos al el soporte y la resistencia horizontal. Pasamos al soporte y la resistencia diagonal, que es la que se marca, que muchos conocen con la línea de tendencia. Por ejemplo, como estamos en una zona de un día, yo puedo marcar esto, ¿ok? Porque estas mechitas en otras temporalidades son velas de un buen trayecto. Entonces, ¿qué pasó acá? Como les explicaba, en este caso este es un soporte diagonal. El precio viene, me crea esta zona, la rechaza y la vuelve a tocar, ¿ok? Acá. Entonces esto vendría siendo un soporte diagonal, pero se puede tomar desde acá, miren. Soporte, soporte, quebró esta zona, viene por acá. Entonces, habiendo entendido el soporte diagonal, vamos a buscar un ejemplo de resistencia diagonal también, ¿vale? Para que ustedes lo puedan entender. Estamos en H4, vamos a pasarnos a H4 para ver mucho más velas, para que ustedes lo puedan entender. Entonces, soporte diagonal, mírenlo acá. Este es un ejemplo de soporte diagonal, si lo pueden ver. Porque el precio viene manejándose, está en esta parte, ¿vale? Me crea este soporte, lo rompe, acá me forma una consolidación que es un soporte más fuerte. Viene, lo rompe, acá intenta acercarse, no puede, lo rompe. Acá se vuelve a acercar a la línea de tendencia que yo le llamo resistencia diagonal cuando se trata de vendedores, y lo llamo soporte diagonal cuando se trata de compradores. Pero si ustedes quieren lo pueden llamar resistencia, lo pueden llamar línea de tendencia, perdón. Entonces el precio vuelve, se queda en esta zona, miren, se vuelve a acercar a la línea de tendencia, la quiebra y acá forma una consolidación. ¿Por qué no siguen? Porque ya los toques son muy evidentes. Entonces el mercado ya se dio cuenta que tiene un toque acá, dos toques acá, tres toques, y pues al cuarto pues ya cambia de sentido, ¿ok? No estoy diciendo que al cuarto siempre va a cambiar de sentido, no. Todo eso lo tienen que analizar ustedes solos.
siempre buscando debilidad y siendo muy consciente de las entradas que van a tomar, ¿vale? Entonces, habiendo entendido los soportes y las resistencias horizontales y los soportes y las resistencias diagonales, les voy a enseñar algo. Las temporalidades mayores siempre marcan sus soportes y resistencias en temporalidades mayores, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado es muy fractal. Entonces, si yo les enseño que, por ejemplo, nos vamos a una semana, que es la temporalidad que yo uso para operar, acá vamos a buscar soportes y resistencias. En este caso, vamos a buscar un soporte y una resistencia. Esperen un día para ver cómo se ve en un día. Pueden usar un día o una semana, ¿vale? Yo opero en un día, una semana y en H4. No me bajo de esas temporalidades. Entonces, nos vamos acá a una semana y notamos que, por ejemplo, esta es una zona fuerte de resistencia, ¿ok? Y también tenemos acá una zona fuerte de soporte. Entonces yo los marco en una semana y miren cómo se ve esto en un día. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que hace el precio acá? Viene, encuentra la resistencia, disculpen, horizontal de una semana y vuelve a caer. Acá forma una especie de consolidación, todo esto apoyándose en el soporte, se vuelve a acercar a la resistencia horizontal de una semana y cae, vuelve y cae, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en estos puntos? No quiero hablar de entradas, pero para que lo tengan claro. Lo marcamos en una semana. Cuando estamos en estos puntos, vamos a buscar acción del precio a favor de compradores o vendedores, ¿ok? En este caso, como es una zona de consolidación, que yo les acabo de decir que no operen en zonas de consolidaciones, pero digamos que si quieren operar ambas partes del mercado, en este caso vamos a buscar en las resistencias. Vamos a buscar acción del precio a favor de los vendedores. Y en los soportes vamos a buscar acción del precio a favor de ¿qué? De los compradores, ¿ok? La acción del precio son indicios de que el mercado se quiere dar la vuelta cuando llega a una zona fuerte, en este caso de una semana. Recuerden que las temporalidades mayores mandan sobre las menores. Entonces, ¿cómo podemos validar un soporte y una resistencia en temporalidades mayores? Entonces es simplemente buscar una zona donde el precio tome acciones importantes. Por ejemplo, acá el precio tomó una acción importante. ¿Cuál fue? Irse a la venta. Acá el precio tomó una acción importante. ¿Cuál fue? Irse a la compra. Acá el precio tomó una acción importante. Estos son puntos de zona, puntos de toma de decisión, ¿ok? ¿Qué decisión se tomó acá? ¿Bajar o subir? Claramente bajar, ¿no? Entonces, si entendemos que bajar es igual a vender y subir es igual a comprar, este negocio se hace muy fácil, ¿no? Simplemente hay que buscar zonas de soporte y resistencias en temporalidades mayores, buscar la acción del precio, validar todo eso con los conocimientos que han adquirido y tomar una entrada con mucha responsabilidad, ¿ok? Esto siempre es basándose en el historial, pero eso es un tema para otra clase. Entonces, muchachos, espero que esta clase haya sido pues comprendida por todos ustedes. Recuerden que pueden dejarme sus preguntas en los comentarios. Me pueden contactar por mis redes sociales también si tienen alguna inquietud, que pues yo les estaré respondiendo. Y nada, así finalizamos esta masterclass de soportes y resistencias, que espero que haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes, ¿vale? Sin más, que Dios los bendiga y nos estamos viendo en un próximo video.